Bueno, esta es una de las campañas que hizo UNICEF para entender que la comunicación es lo más importante en el momento de estar con nuestros hijos, comunicarnos, de educarlos de alguna manera, ¿no? Sin gritos, sin enojos, firmes, con firmeza, pero sin tanto estrés. Para eso le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Alejandra Libenson. Bienvenida. Hola, Edith, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Sí, bueno, gracias por venir. Ella es psicóloga y vamos a compartir la charla con ellas que son mamás también. Sí, las conozco, a Cecilia de otra oportunidad que tuvimos acá. Sí, claro, sí. Para hablar de esto, ¿se puede? Se puede. Se puede. Pero para eso tenemos que aprender. Es un aprendizaje, una construcción y empezar a hablar del tema, porque si no se hace invisible, y cuando es invisible es violencia. Porque todo lo que no se habla, se actúa. Entonces los papás a lo mejor suponen que están criando de una forma saludable a un niño y sin darse cuenta, y no por intencionalidad, están generando cierto grado de violencia invisible en la crianza cotidiana. Pero a nosotros nos criaron, te lo deben decir siempre esto que voy a decir, a nosotros nos criaron con gritos, con chirlo, un sopapo, esta frase, un sopapo a tiempo, no, y decís, bueno, tan mal no salí dentro de todo. Vos sabés que hay un estudio de UNICEF que dice que casi el 46,6% supone que está mal hacerlo, pero pese a lo cual lo hacen igual porque no lo pueden manejar, porque es un tema incluso, como vos decís, cultural, pero en realidad uno está vulnerando sus derechos, porque un niño, por la protección de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, no se le puede pegar ni lastimar, pero no solo físicamente, porque lo que más duele no siempre es un golpe o un chirlo, es la humillación, el maltrato, la falta de respeto, el desamparo. Hay muchas palabras que duelen más que un golpe. Sí. Por eso la crianza sin violencia no supone solamente que hay golpes físicos que dañan la integridad corporal de un niño, sino daños emocionales, invisibles, que a lo mejor todos los días ejercemos, hasta vos o yo o cualquiera de nosotros, y no nos damos cuenta. Por eso es importante comprender que criar a un hijo tiene que ver con el respeto, el amor, el deseo de que un niño se eduque desde un lugar de aceptación y no querer que sea imagen y semejanza nuestra, ¿no? Porque también si queremos que se parezca a nosotros, le coartamos su libertad y eso también es violencia. ¿Hasta qué edad uno lo considera un grito? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, si cuando tu hijo está entrando en la adolescencia y después de 17 veces que vos le decís que hay algo que no lo puede hacer, lo sigue haciendo, ¿el elevar la voz también se considera un grito ahí? Y sí, pero ahí hay que preguntarse qué pasa que no se están pudiendo escuchar, ¿no? Porque yo creo que en la adolescencia se reactivan los terribles 2 años, el desafío, el no soportar el no, la baja tolerancia a la frustración, a la capacidad de espera. Entonces los papás a veces insistimos en cosas y tal vez la forma en que nos vinculamos hace que los chicos bajen la cortina de hierro y no nos quieran escuchar. ¿Cómo entra ahí en juego la autoridad? ¿Cómo se hace valer la autoridad que uno tiene que tener? Porque es el que pone el límite, en definitiva. Mira, yo creo que la autoridad se construye desde los primeros momentos de vida y en los primeros 5 años, porque no es ejercicio del poder sobre un niño, sino justamente tenerlo como una persona que no es un adulto en miniatura. Entonces, si uno se pone desde el lugar de poder y avasalla al niño desde un lugar autoritario y supone que el niño tiene que hacer todo lo que uno quiere que haga, y eso también es violencia. La autoridad es un lugar, una posición de los padres o quien cumple la función materna o paterna, porque no necesariamente son los padres biológicos. Sí. Una abuela, parejas heterosexuales, homosexuales, familias monoparentales, quien esté a cargo de un bebé y un niño, desde el lugar y el respeto hacia el niño está transmitiendo lo que significa la autoridad, que es escuchar, mirar, respetar y entender que cada uno es diferente y uno no los puede hacer a imagen y semejanza. Cuando uno se vuelve autoritario es cuando se le corrieron los propios límites de autocontrol. Cuando uno cuando uno se desborda y es autoritario, ahí es donde la ley empieza, uno no es transmisor de la ley, sino que se convierte como en la ley pura, porque lo digo yo, y basta, se acabó. Y el chico claramente lo primero que hace es defenderse de ese autoritarismo. ¿Y qué hace? Todo lo contrario. Pero los chicos no son ahora un poco autoritarios. Sí, eso te iba a decir. Depende de qué llamamos autoritario en un niño, porque no es lo mismo que en un adulto. Porque a veces el niño es autoritario como una forma de defensa ante el avasallamiento de un adulto que quiere que haga algo a toda costa. Entonces se protege poniéndose a espejo del padre como autoritario. Sí, sí, claramente los chicos imitan muchos de los comportamientos, no sé si tendrá que ver con el ADN o con la convivencia, pero los chicos imitan muchos de los comportamientos
de los padres. Totalmente, somos modelos, Sí. más por lo que hacemos que por lo que decimos. Pero no intuyen los chicos esto de que a lo mejor, viste que se habla mucho de que somos de una generación donde le teníamos miedo a nuestros padres y le estamos teniendo miedo a nuestros hijos. Esto los chicos no lo perciben, porque incluso a veces el adulto que está todo el día con el nene tiene menos autoridad que el que lo ve menos horas, porque como que hasta te terminan tomando el pelo y no terminan respondiendo a nada de lo que les estás diciendo. Lo que pasa es que cuando el adulto duda, porque tiene miedo, porque la fantasía de un papá cuando no pone un límite es a perder el amor de los hijos. Porque cree que si le dice que no, el niño te va a dejar de querer. Y es todo lo contrario, porque el límite desde un punto de vista saludable, que es lo que hablamos en la campaña de crianza sin violencia, tiene que ver con un borde, digamos, como un contorno de protección y no con castigos, penitencias, amenazas, represalias. ¿Y cómo haces si no pones un castigo? Anticipás. Le demostrás a tu hijo qué esperás de él y le mostrás que tiene una consecuencia a su acto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no, te doy un premio y te compro un caramelo si te portás bien y te quito algo, no. Mira, teníamos ganas de hacer algo juntos, pero yo esperaba esto de vos y te lo avisé, así que te lo vas a perder. Mostrarle que no te da igual que haga las cosas que vos esperás de él o no. Pero Ahora, vos te pones nerviosa, vos decís, bueno, te lo voy a... Y esa tranquilidad que vos tenés, es imposible. Claro. No, yo sé que en algún momento uno se saca. Claro, decís, bueno, Bueno, ¿sabes qué? No ¿qué- querés esto, mi amor, te lo vas a perder. ¿Qué hacemos cuando vemos que nos estamos No está- sacando? El problema no es de los estaría chicos. No, porque además viene el berrinche. Cuando le decís eso, Bueno. el chico no es que se queda tranquilito y te dice, bueno, empieza, redobla la apuesta y se pone peor todavía. Yo Entonces creo que ahí está el adulto lo que mejor no es está poner zen. distancia, ¿no? Esta cosa de te ves venir, poné distancia, el famoso anda a pensar. Y pero a los A mí 7 me años, ¿a dónde te funcionaba. vas vos? Pero ¿No que lo lo vas a mandás dejar a él, solo el ¿A chico? qué edad? Si tienes 7, 8 años, ¿dónde te Bueno, vas vos a te ir? quedás ¿Lo vas en a el dejar living solo? y el otro en el Al cuarto. dormitorio. Sí. Es difícil, según la edad. Un niño no puede pensar en soledad. No, yo tengo una hija que tiene, yo le busco dónde edad tiene tiene tu hija? 666, tiene el 666. Mi hija nació el 6 del 6 también. No, yo digo, es satánica por momentos, ¿viste? ¿Pero qué edad ¿cómo es? tiene? 9. 9. 9. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo los 9 de ahora, esto lo escuchás siempre, pero cambió mucho que los 9 de cuando tus hijos tenían 9 años. Es terrible, no sé qué pasó. No Lo que sé qué pasa es que pasó. tienen un envase, Las redes. claro, están como en un envase de niñas más grandes, pero son muy pequeñas Hay que todavía, ubicarlos, ¿no? Digo, ¿Eh? hay que ubicarlos también. Sí, pero no así. Mirá cómo hizo. No, pero... Con el mirá, dedito, de mínima el yo dedito. Yo desde que soy madre estudié como muchas cosas de psicología. Ahora tengo Sí. 3 que están en una edad distinta. Pero cuando eran chiquitos, había implementado el tema de las caritas, de agarrar un pizarrón y No, poner en la no. carita. Nunca te funciona porque no solamente iban y me borraban las caritas tristes que le ponía, sino que terminaban a las trompadas Pero entre me ellos da el para ver empleado quién del tenía. mes eso, ¿no? Y Bueno, se pero eso aprende dicen los esto psicólogos. Yo como creo que se padres, aprende se que aprende. con cada hijo es distinto. Sí, total. Yo, Eso sí. yo también Total. tengo 3. Y una vez uno de mis hijos, cuando le dije algo que no le gustó, me dijo lo peor que me podía haber dicho. Que me dijo, anda a leer tu libro, mamá. Ay. Eso fue peor que me diga. genial! Y fue maravilloso, porque yo entendí que él no le estaba gustando lo que le estaba diciendo. Y me estaba poniendo un límite a mí. Y algo que hablaba con el taxista, que cuando yo llegué acá me decía, yo no puedo entender los papás que le pegan a un hijo. Y una vez a mí me pasó que casi le doy un sopapo y después le pedí perdón. Y yo digo que a veces uno se equivoca o a veces está desbordado por la vida cotidiana, por el laburo o la falta de laburo, y uno dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo siento que estuve excedido, poder pedir perdón y reparar. Porque los chicos pueden entender que si un adulto se puede equivocar, ellos también se pueden equivocar. Está bueno. Ahora, que si uno claro, que uno pasa el límite, ellos también pueden recular y decir, bueno, bajo un cambio, tu hija, los hijos adolescentes, me equivoqué. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que es una madre en la calle la que se saca mal con su hijo o escuchamos peleas de vecinos con sus hijos? Porque está claro que esa discusión es desigual si es que hay margen de una discusión. Mira, cuando somos observadores tenemos que ser observadores cuidadosos y protectores de la infancia, pero a veces si nos metemos directamente recibimos una agresión de quien vemos que está humillando o castigando a un niño. Tenemos que ir a la justicia, hacer la denuncia, Yo llamar en al la 102 calle le grité, no le hables así. y te van a contestar mal No, seguramente. me miraron mal, pero digo, me parece que alguien tiene que hacer de frontón, Es un muy adulto, un par. difícil, es muy difícil, pero hay una línea que se llama la línea 102, que es una organización vinculada a la niñez y la adolescencia, donde uno puede ir a contar estas situaciones y ahí te pueden sugerir cuáles son los instrumentos como para involucrarse, porque uno cuando es testigo de una situación de violencia, de maltrato y de abuso, no puede cerrar los ojos, tiene que involucrarse.
Pasa que a veces uno tiene miedo de involucrarse, por eso hay que recurrir a entidades y a la ley como para que atraviese esas situaciones donde un niño se le están vulnerando sus derechos. Porque acá estamos hablando de crianza sin violencia, CHIR, los castigos, pero también está el maltrato y el abuso infantil. No, claro. Terrible. Y Pero ahí también se da en el interior de las familias. claro, yo recuerdo un caso que había sido viral de una mujer que estaba en el que generaba contradicciones entre la gente. Yo no me ponía de acuerdo, cada uno tenía su idea. Ella estaba en el tren, su hija lloraba y ella estaba con el celular y una señora le increpó y le dijo, hacete cargo de tu hijo que está llorando. Y subió eso y lo hizo viral, ¿viste? Y yo no me ponía de acuerdo, cada uno tenía su parecer, si estaba bien lo que hizo la señora, la madre fue muy agresiva también, después le dijo, métete en tus cosas, le dijo porque, o sea, no sé, para mí ese llanto del nene era de berrinche. Porque Claro. de hecho se pusieron a discutir ellas dos en el tren y el nene se cayó la boca y se quedó mirando la situación, la otra pelea. Claro, depende de la situación. A mí me pasó en el colectivo, 2 chicos chiquitos subieron corriendo para atrás, ahí en la parada de la escuela, con la mamá mientras ponía la tarjeta, y la madre los insulta para que se queden quietos, le dice, mierda, mierdas, siéntense. Y yo le grité, no le hables así. Porque me pareció que algo había que hacer, porque si no, digo, además si en público se da ese trato, no me quiero imaginar. Bueno, imagínate que pasa en privado cuando un niño observa el diálogo entre sus padres o siente que es receptor de ese maltrato. Tal vez después va a la escuela y genera eso que se dice ahora, el bullying. Sí. Y hace activo aquello que él vive cotidianamente como una válvula de Es escape. que son pasivo. esponjas los chicos, a mí no me cabe Totalmente. duda, porque muchas veces hasta copian en la forma, si estás observando el juego, cómo tratan a los juguetes o a las mascotas de la misma manera que uno los trata a ellos. Totalmente. Entonces ahí te podés también dar cuenta si el trato que están recibiendo es más o menos cordial o no, porque cuando tienen que arrestar a un juguete, bueno, cuando son más chicos, ¿no? O una mascota, lo hacen de una manera no tan Totalmente. violenta, digamos. ¿Y de dónde lo sacan? Después uno Claro. se pregunta, ¿por qué lo trata así? Y uno por ahí no se pregunta, ¿qué tengo que ver yo? Porque si hablamos desde la culpa, es muy difícil. No es cuestión de que el papá se sienta culpable, sino responsable de la crianza de un hijo. Y responsable significa hacerse cargo de sus propias dificultades con los límites. Porque cuando uno tiene la obligación de criar un hijo, tiene que criarlo desde la seguridad, la tranquilidad y la confianza. Si tu hijo no confía en vos y quien más se supone que lo tiene que amar, lo lastima, ¿qué puede esperar después afuera? Después elige un trabajo donde lo maltratan, una pareja abusiva. Entonces uno dice, ¿dónde está el origen? El origen está en los primeros 5 años de vida. Pero siempre hay tiempo de cambiar, de reparar, de pedir perdón, como este taxista, y de reconstruir el vínculo con un hijo. Pero para eso hay que hablar. A veces cuando un chico te cierra la puerta, no hay que invadirle el espacio, hay que respetárselo y tal vez tocarle la puerta más adelante y decirle, che, ¿podemos hablar? ¿Hay algo que te molestó? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué pasó? Pues por ahí la está pasando mal y no sabe cómo decirlo. Y nosotros los papás somos muy invasores a veces, Sí. ¿no? Y Estamos bueno, como muy que queremos pero saber ¿no es la todo. tarea del padre ser No, invasor? No. ¿No? No, me parece que no. Ser Yo molestar. creo que más que molestar, está bueno la pregunta, es más, estar disponible sería. Corrernos de ese lugar de invasores y estar por si nos necesitan, atentos. Yo creo que ese sería un poquito El cambio. movimiento como Claro, para ¿qué hay que hacer? correrse de ese lugar de la violencia a un lugar de cuidado y acompañamiento y protección. Puede ser que el chico también te cuente a vos en la medida en la que ve que vos, en lugar de estar generándole un cuestionario, también lo haces partícipe de las cosas sin, obviamente, no diferenciando el adulto del niño, de algunas cosas que te están pasando a vos para que sienta que hay un diálogo y no tanto un interrogatorio. Totalmente. Si hay algo que se puede compartir, es preferible eso a mentirle. La mentira nos suma. Es más dolorosa que la verdad. Si estás pasándola mal y le contestaste mal y decirle, mira, tengo tal problema, o no contarle el problema, pero decirle, no la estoy pasando bien, te pido disculpas, te grité, pero no es con vos. Claro. ¿No? Como que claro, poder diferenciar. poner en palabras siempre es lo más preventivo que uno puede hacer para cuidar a un niño. Bueno, se puede entonces, vos Obvio, decís, se obvio puede que se criar a puede. los hijos sin gritos, Se debe, se debe. se debe. No, Sin son- violencia. La verdad que sí. Sin violencia, pero ¿ves la palabra violencia? Quizás levantar la voz también es violencia. Y sí. Para mí, discúlpame que te lo diga, Decímelo. pero para mí es imposible. Es imposible. Y Te pero lo tengo que y- ser sincera. Para mí es todo muy lindo acá, charlando. Ah, qué lindo, mirá, mi amor, yo te quiero mucho, pero, viste, deberías andar a tu cuarto a repensar lo que estás... Para mí es imposible.
Yo creo que es un laburo para Es uno. un laburo, pero trabajar con uno mismo y qué cosas a uno lo sacan, ¿no? Para poder ver qué te dispara en tu hijo algo o tu hija. No, yo creo por ahí que tiene que ver con todo con el vos. tiempo hay que estar aprendiendo a ser padre y depende, como vos decís, un hijo es una cosa, otro hijo es otra cosa, otro hijo es otra cosa. También depende del carácter de cada uno de los chicos. La edad de los chicos. La edad de los chicos también, absolutamente. Uno va cambiando y se va acomodando y nadie sabe ser padre. Uno hace lo mejor que puede porque los amás igualmente, pero en el momento de... igualmente, Aunque te saque. a pesar de que a veces los querés liquidar, porque te despierta. O sea, somos humanos. Obvio. ¿Me entendés? Y la ira y los enojos y las broncas forman parte Pero de está como, bueno que te como el enojes. amor forma parte de nuestros sentimientos. Obvio. Entonces, es imposible no levantar la voz. No, es pero imposible. por ahí te puedes enojar sin Claro. gritar. No, no. No te convencí, No, ¿no? no me convenciste, no me convenciste. Bueno, después charlamos. Ya se acaba un turno. Dale, dale. Unos cuantos. Hacemos grupo de autoayuda. padres. Con hijos. Yo te mando mi hija. Dale, dale. Una semanita para que la veas. Pausa, hacemos la pausa. Muchas gracias No, por vos haber por venido. invitarme, gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.